Muy buenas a todos, hoy vamos a estudiar lo que son las funciones lambda o funciones anónimas como muchos les dicen. Muy bien, lambda es una expresión, no es una declaración como cuando declaramos una función, ¿sí? Lambda es una expresión que crea una función, o sea, te devuelve un objeto función, pero no es una declaración en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo estoy creando una función, por ejemplo, def f que necesita argumentos a y b y return a por b, ¿no? Crear una función sencilla. Cuando yo hago esto, acá se producen dos cosas: se crea un objeto función y se lo asigna, ¿sí?, a una variable ahora llamada f, ¿sí?, nombre f. Entonces yo ahora puedo invocar a f. Entonces esto me está creando una variable de carácter global, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora llamo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Y esto runea. Vamos a ejecutar lambda y nunca lo imprimí, por supuesto que no se va a ver nada. Print. ¿Está? Bueno, nada, lo que ya sabemos. Pero ahora yo me voy a crear una función anónima. Entonces voy a poner lambda a. Esto es una declaración, así que se tiene que hacer en una línea, ¿sí? No es otra de las diferencias que no me crea un bloque de código como una función. O sea, ¿de acuerdo? Entonces esta es una simple expresión, ¿sí? Una simple expresión de una línea de código. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven las lambda? Bueno, para cositas muy cortas, ¿no? Para funciones muy sencillas y muy cortas. Entonces, voy a hacer lo mismo a por b. Y ahí está. Acá lo que estoy haciendo es crearme esta función anónima, es anónima. Ahora, ¿qué pasa? Yo si paso a otra línea de código, yo no tengo forma de acceder a esta función porque se perdió. Porque, como les digo, no crea una asignación como se hace en las funciones. Entonces, si yo quiero capturar esta función, le tengo que asignar a una variable nueva. Entonces, a n igual a la de anónimo. Bien, ahora sí esto me devuelve una función y la estoy capturando en n. Ahora sí la puedo invocar con esta variable a n que me acabo de crear, ¿sí? Entonces a n igual a 5 y 5. Bien, le doy a run y me devuelve 25. Perfecto. Bien, entonces funciona de manera completamente similares, como vemos, solo que tiene estas dos diferencias, digamos, las dos diferencias más grandes, que lambda es una expresión, no una declaración como una función, y lambda es tiene un cuerpo de una expresión, no crea un bloque de código como si lo hacen las funciones normales. Bien, sabiendo todo esto, queda claro que usar una función anónima lambda es totalmente opcional, o sea, siempre lo vamos a poder reemplazar con una función normal def porque es más compleja y más completa, ¿no? Pero a veces, si necesitamos hacer cosas cortas, algo sencillo, podemos usar lambda como para ahorrar un mínimo de código, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una función menor. Entonces voy a almacenar menor igual a lambda, que toma x e y, por ejemplo, y que me devuelva, bueno, 2 puntos, ya lo habrán notado primero van los argumentos, 2 puntos, luego lo que devuelve. Podemos usar un pequeño grado de lógica con las lambdas, ¿sí? Por ejemplo, puedo usar un condicional. If x es menor que y, else y. Esto nos va a devolver esta función. Vamos a usar este pequeño grado de lógica. Entonces ahora voy a ejecutar el menor y vamos a pasarle vamos a pasar la string, si siempre usamos números, avispa, y vamos a pasar avión. Le damos a run y nunca lo imprimí. Estamos mal con los prints hoy. A ver, ahora sí. Le damos a run y el menor es avión.
¿Sí? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Muy bien. Lo bien grande que la S. Perfecto. Bueno, podemos usar este pequeño grado de lógica tal como podemos hacerlo, ¿se acuerdan? En las compresiones de listas también. Bueno, al igual que con las funciones, podemos usar lambda dentro de una función. De esta forma estaríamos anidando funciones, ¿no? Pueden estar anidadas las lambdas, las funciones anónimas. Entonces, me voy a crear una función asignar que va a tomar un parámetro. Muy bien, entonces voy a pedir y voy a devolver una función, ¿sí? Entonces return lambda, voy a usar una función anónima que va a requerir un solo argumento y me va a devolver ese argumento elevado a x. Bien, entonces yo con asignar puedo cada vez crearme una función nueva que eleve el parámetro que pide esa función a x, a lo que yo quiera en x. Por ejemplo, me voy a crear una función nueva que se llame cubo, ¿sí? Entonces cubo igual a asignar y le paso 3, ¿no? Para que me lo eleve al cubo. Bien, esto me va a estar creando una función que me va a pedir un parámetro y a ese parámetro me lo va a elevar al cubo ahora, porque el 3 va a quedar fijo, ¿sí? Porque me estoy creando una función donde x es 3. Bien, así que vamos a poner print cubo y vamos a pasar, por ejemplo, 2. Entonces va a ser 2 elevado al cubo. Vamos a run y ahí está, es 8, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, perfecto. Bueno, como vemos, funciona bárbaro. Y así podría seguir creando funciones que me eleven a distinto grado, ¿no? Perfecto. Bien, ahí agrandé un poquito el código porque quizás se veía muy chico. Bueno, estas son las funciones lambda. Como les digo, son totalmente opcionales y esas son las diferencias que tienen con las funciones normales. Espero que les haya gustado la clase, dale like si te gustó y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.